Bienvenidos al curso de funciones analíticas y en esta oportunidad vamos a presentar la noción o la definición de función conjugada. Y la idea es la siguiente. Supónganse que la definición es la siguiente. Supónganse que nosotros tenemos una función f de la forma u más ib, donde u es la parte real, b es la parte imaginaria, definida de los complejos, pero no es necesario que sean todos los complejos, sino definida de un conjunto o de un dominio omega en C. ¿Ok? Vamos a suponer que en principio no vamos a suponer nada sobre f, sino que diremos lo siguiente. Diremos que V es la conjugada armónica de U de la función U si U y B satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Si U y B satisfacen, lo escribo las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Ok? Esa es la definición con la cual hoy vamos a comenzar los contenidos de este video. ¿Ok? Eso entonces, cuando uno tiene una función f definida en un subconjunto del plano complejo en los complejos, tal que este es su parte real y este es su parte imaginaria, diremos que V es la conjugada armónica de U si satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Si U y B satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que como ustedes recordarán, es el siguiente sistema, ¿no? U de X igual a B de Y, U de Y igual a menos B de X. ¿Ok? Ese es nuestro sistema de Cauchy-Riemann. Fíjense que no estoy pidiendo en principio nada sobre la condición, no estoy imponiendo ninguna condición sobre F. Sin embargo, por los resultados que hemos estudiado en videos anteriores, los teoremas que hemos demostrado, sabemos que si, por ejemplo, U y B satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann y además U y B son de clase C1, entonces podemos garantizar que la función f, construida de esta forma, va a resultar ser analítica. Y eso es lo que vamos a ilustrar en el siguiente ejemplo. Porque, ¿cuál es la utilidad de esta definición? Es que si ustedes tienen una función u ahora definida de omega en R, acuérdense que esta u y esta b van a resultar ser por sí mismas, u y b por sí mismas van a estar definidas de omega en R. ¿Ok? Si partimos de una U que sea, por ejemplo, de clase C1, podemos construir V y a partir de U y B podemos construir una F. Y esta F, escogiendo apropiadamente U y B, esta F puede resultar ser analítica. Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo. ¿Ok? Ejemplo. Supónganse que nosotros tenemos una función, ejemplo, tenemos una función u, supónganse que u está definida de la siguiente manera, x al cubo menos 3xy al cuadrado. Esta es una función u de xy que en este caso particular está definida de R2 en R y además es de clase C1. C1 en R2. ¿Por qué? Porque es el producto y la suma, el producto y la diferencia de funciones polinómicas con respecto a la variable X y a la variable Y. Entonces, queremos hallar, vamos a calcular quién es su conjugada armónica. Vamos a calcular V conjugada armónica, entre paréntesis, conjugada armónica de U. ¿Ok? Vamos a hallar entonces su conjugada armónica. ¿Cómo la calculamos? Bueno, usándole el sistema de ecuaciones de Cauchy-Riemann. Así que partimos, ¿no? Partimos de la ecuación original. Yo sé que U, sabemos, mejor dicho, que U es x al cubo menos 3xy al cuadrado. ¿Ok? Entonces, derivamos con respecto a x. U de x va a ser 3x cuadrado menos, aquí quedaría 3y cuadrado, porque estamos derivando respecto a x. Aquí lo escribo, derivando respecto
a la variable x, nosotros obtenemos esto que está acá. Ahora, como satisfacen Cauchy Riemann, sabemos que u de x tiene que ser igual a v de y. Esto implica entonces que v de y tiene que tener la misma expresión que está aquí arriba, 3x cuadrado menos 3y cuadrado. Ahora nosotros vamos a considerar la variable y vamos a digamos, considerar la otra variable como que si fuese una constante y vamos a integrar. En realidad aquí esto es una integral de línea donde estamos considerando la dirección con respecto al eje de las ordenadas, con respecto al eje Y. Pero bueno, diciéndolo de manera informal, nosotros entonces integrando con respecto a la otra variable, v nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar entonces con respecto a la variable y, 3x cuadrado y, esto lo miramos como una constante, menos, aquí sería y al cubo entre 3, la primitiva de y al cuadrado, o sea que aquí quedaría y al cubo, y acá nos quedaría una cierta constante que dependería solo de x. Entonces va a ser una función, vamos a llamarla phi de x, que está dependiendo solo de la otra variable que hemos considerado fija, que es la variable x. Esta sería la expresión general para mi candidata a conjugada armónica de u. Pero necesito estimar quién es esta función que está acá. Para estimar esta función que está acá, vamos a utilizar la otra ecuación de Cauchy-Riemann. Entonces tenemos que v de x, en este caso, v de x va a ser, derivo con respecto a x ahora, integré con respecto a y, ahora derivo con respecto a x. Entonces me quedaría 6xy más phi' de x. ¿Ok? Esa sería la derivada. V de x sería esta expresión que está acá, pero sabemos que se cumple la otra ecuación. Se cumple la otra ecuación de Cauchy-Riemann. Es decir, nosotros tenemos que v de x, pero como v de x es igual a menos u de y, lo que estamos concluyendo es que entonces u de y va a ser igual a ¿qué cosa? Menos 6xy menos phi' de x. ¿Ok? Porque ahora necesitamos colocar el otro signo. Entonces, si ustedes quieren, igualando ambas identidades, permítanme rescatarlas otra vez. Por un lado, teníamos que estamos diciendo que v de x vale 6xy más phi' de x. Por un lado tenemos eso. Por otro lado habíamos concluido, lo que pasa que yo lo borré, que u de y vale menos 6xy. Habíamos concluido esto, entonces con el menos acá nos da más. Y igualando ambas identidades, entonces obtenemos que phi' de x más 6xy es igual a 6xy. Eso significa que la derivada de phi tiene que ser igual a 0, o sea que phi de x tiene que ser igual a c, con c perteneciente a los reales. ¿Ok? Sustituyendo otra vez en mi expresión original en b, esto va a implicar que la función v tiene que tener esta fórmula: 3x cuadrado por y menos y al cubo más c con c perteneciente a los reales. Aquí, ¿qué estamos deduciendo? Bueno, de este ejemplo podemos deducir varias cosas o podemos inferir varias cosas. La primera es que la conjugada armónica de una función, la conjugada armónica no es única. ¿Por qué no es única? Porque como pueden ver, esa constante, en nuestro caso particular, en nuestro caso muy concreto, cuando miramos esta función 3x cuadrado y menos y al cubo más c, con c perteneciente a los reales, lo que estamos obteniendo es una familia de funciones. Para cada c tenemos una elección diferente de v y por lo tanto tenemos infinitas posibilidades
o infinitas conjugadas armónicas de nuestra función U. ¿Ok? Eso es una primera observación. Y la otra cosa que me gustaría comentarles es que a partir de esta podemos entonces construir f de z de la siguiente manera. Podemos hallar una función f que va a venir dada de esta forma, ¿no? Como colocamos u, nuestra u era esta función que está acá, esta es la parte real, y después colocamos la parte imaginaria, y en este caso vamos a considerar c igual a 0, y entonces podemos construir esto que está acá. Fíjense que esta u y si esta es mi u y esta es mi b, estas u y b son de clase C1 en todo R2, y por el resultado que vimos en videos anteriores, f es analítica. Va a resultar que esta función, definida así, es analítica en todo el plano complejo. Cuando una función es analítica en todo el plano complejo, se dice que f es una función entera. ¿Ok? Se usa el término entera. Toda función entera es aquella que es analítica en todo el plano complejo. Entonces aquí tenemos un ejemplo en donde hemos construido una función analítica a partir de una función u que era de clase C1, consiguiendo gracias a las ecuaciones de Cauchy-Riemann, construyendo su conjugada armónica. ¿Ok? La otra observación que aquí también es importante destacar es la siguiente, que si por decirlo así, si B es la conjugada armónica de U, no implica, y en esto hay que tener cuidado, que U sea, vamos a decirlo así, la conjugada armónica de B. ¿Ok? Aquí el orden es muy importante. Si ves la conjugada armónica de U, no necesariamente U tiene que ser la conjugada armónica de B. Esto porque aquí hay una noción de orden, por decirlo de alguna manera, que no se puede olvidar o que no se puede descartar. Es como cuando uno trabaja con pares ordenados. 0, 1 no es lo mismo, no es igual que 1, 0. Este es un punto muy diferente a este. Uno está ubicado en una parte y el otro está en la otra. Bueno, aquí si U es si B es la conjugada armónica de U, no necesariamente tiene que ser la conjugada armónica de B. Tienen que tener cuidado con eso. Y a partir de aquí, entonces, esto nos permite introducir otra definición, o nos permite conectar esto con funciones armónicas. Funciones armónicas. ¿En dónde? Funciones armónicas en contexto en R2. ¿Ok? Nosotros en un curso de análisis vectorial, si nosotros teníamos una función f, por ejemplo, de Rn en R, un campo escalar, una función era armónica si el laplaciano, en este caso el laplaciano de f, era igual a 0, donde recuerden que el laplaciano venía dado, el operador laplaciano, como la suma de las derivadas de segundo orden, de las derivadas parciales de segundo orden de la función f. ¿Ok? Entonces aquí quedaría, permítame escribirlo así, derivadas parciales de f con respecto a la variable xj, estamos derivando dos veces. ¿Ok? Una función era armónica si cumplía esta ecuación que está acá, Laplaciano de f igual 0. ¿Qué va a ocurrir en nuestro contexto? En nuestro caso particular, nosotros estamos considerando ahora funciones en R2. Acuérdense que C de alguna manera es equivalente a R2. O sea, estamos trabajando en el plano complejo. Y estamos ahora, nosotros sabemos que, por ejemplo, U definida de R2 en R es armónica si satisface entonces que sus derivadas parciales de segundo orden con respecto a x y con respecto a y, al sumarlas, me da 0. ¿Ok? Ahora fíjense, supongamos sea f definida de u, o sea, definida por u más ib,
f definida, sea f definida de omega en c analítica. Ahora supongamos que estamos considerando una función analítica, ¿ok? Como la función es analítica, su parte real y su parte imaginaria satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. U de x vale b de y menos u de y es igual a b de x, ¿ok? Ahora, como satisfacen Cauchy-Riemann, podemos derivar. Por ejemplo, podemos derivar acá u de x. Esto va a ser igual entonces a b de yx. Y acá podemos volver a derivar y entonces quedaría u de y va a ser igual a b de xy. ¿Ok? Y si ponemos este signo menos para acá, esto de acá implica esto de acá. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann me permiten entonces, si nosotros consideramos la primera ecuación y derivamos con respecto a x, quedaría esto. Si consideramos la segunda ecuación y derivamos con respecto a y y acomodamos el signo, nos da esto. Pero si la función es analítica y no vamos a pedir aquí cualquier cosa, vamos a pedir que sea la función analítica y vamos a pedir que u y b sean de clase C1 en omega. ¿Para qué? Bueno, porque si tenemos continuidad, vamos a obtener que esto y esto van a ser iguales. Es decir, cuando entonces nosotros miremos y sumemos esto, u de xx más u de y, estas dos son iguales, o sea que esto da 0. ¿Ok? Dicho de otra manera, o resumiendo lo que acabo de realizar, lo que estamos concluyendo es lo siguiente. Si ustedes tienen una función f definida de omega en c analítica, tal que su parte real y su parte imaginaria, insisto otra vez con la notación f de la forma u más y b, ¿ok? Sea f de la forma u más y b. Si esa función es analítica y vamos a escribirlo así, y además u y b son de clase C1, entonces u es armónica. Es decir, la parte real de la función analítica va a resultar ser una función armónica. Es armónica en omega. O es armónica en omega, por decir algo. Si la función es entera, entonces u va a resultar ser armónica en todo el plano R2. ¿Y qué pasa con la función b? ¿B será armónica? ¿B es armónica? Y la respuesta es sí, por el mismo argumento que realizamos para la función u, exactamente el mismo, utilizando el sistema de Cauchy-Riemann, podemos considerar, análogamente, podemos concluir, eso se los dejo a ustedes como ejercicio, B es armónica. ¿Ok? Podemos concluir entonces que u y b son armónicas. Dicho de otra manera, cuando tenemos una función f, recapitulo, cuando tenemos una función f que es analítica y su parte real y su parte imaginaria son de clase C1, inclusive pueden pedir más, pueden pedir de clase C2, pero tenemos que son de clase C1, entonces va a resultar ser que tanto su parte real como su parte imaginaria son funciones armónicas. Son funciones armónicas en el plano. Un ejemplo concreto de esto, ya para cerrar los resultados y los comentarios de este video, es mirar la función f de z definida como logaritmo de x cuadrado más y cuadrado entre 2 más y veces vamos a escribirlo así, arcotangente de y entre x. Vamos a pedir, para que todo esto tenga sentido, vamos a decirlo así, si xy pertenece a omega, donde omega lo vamos a pensar como los pares xy, tales que x
es distinto de 0, vamos a pedir que, o sea, quiero decir que X sea distinto de 0 y Y también sea distinto de 0. ¿Ok? Inclusive, O, vamos a poner aquí un O. ¿Ok? Entonces, necesito que estos dos no se me anulen, porque si no el logaritmo va a tener problemas. Necesito que esto acá no se me anule, porque si no voy a tener problemas con esta segunda función. Pero ocurre que esto no es otra cosa que la función logaritmo de z. Lo hemos visto en videos anteriores. Esto no es otra cosa que f de z logaritmo de z. Sabemos que esta función es analítica en ese dominio apropiado. Bueno, es analítica por ramas y todo aquello, ya eso lo vamos a ver más adelante, pero lo importante aquí, y con lo que cierro entonces sí este video, es que esta función va a resultar ser, y no es casualidad, que estas dos funciones, esta que está aquí y esta función que está acá, arco tangente de y sobre x, estas dos funciones son armónicas, van a resultar ser armónicas. ¿Qué quiere decir eso? Que el laplaciano de u va a ser igual al laplaciano de b, va a ser igual a 0. Bueno, con esto entonces finalizamos los resultados de este video.